capítulo 12 de Mateo, versos 43 al 45. Es la porción bíblica que quiero brevemente en este día que reflexionemos y utilizar como base para esta reflexión. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versos 43 al 45. Gloria al Señor Jesús. Amén. Esta palabra también es una palabra muy conocida, pero tiene una gran enseñanza para nosotros hoy. Y vamos a ver qué el Señor nos va a decir en este día. Dice la palabra del Señor, nuevamente la porción es Evangelio de Mateo, capítulo 12, versos 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Que el Señor bendiga esta palabra, pueden tomar su lugar, amados hermanos. Y es una palabra, como le dije, una palabra que es conocida, que posiblemente usted la haya leído en otra ocasión, posiblemente haya escuchado alguna reflexión de ella, pero queremos nuevamente meditar, reflexionar en ella, y bajo el título del sermón, el peligro de la casa vacía. Usted ha visto, por ejemplo, en Puerto Rico se da que si, especialmente con los deambulantes, ven una casa que está sola por mucho tiempo y entienden que nadie está ocupando esa casa, ellos vienen y se meten ahí y hacen de su residencia ahí, o sea, ponen unos matres en el piso, y ahí invitan a fulana y a fulana y a fulana, que son, ¿verdad?, también deambulantes, y ahí se quedan hasta que venga, ¿verdad?, la policía y los saque. Pero ¿por qué se meten? Porque encuentran esa casa que está vacía y ellos entienden, nadie la está ocupando, no es de nadie, yo tengo necesidad de un techo y me meto ahí. Fíjense qué interesante entonces que el pasaje nos habla, Jesús hablando a sus discípulos y a sus seguidores, le enseña entonces que también en el sentido espiritual, nosotros tenemos una casa que debe estar habitada siempre por el Espíritu Santo. Ninguna otra cosa puede habitar esa casa, pero tenemos que tener nosotros el cuidado de procurar que siempre el Espíritu Santo de Dios esté en nuestra casa, porque si se queda vacía, entonces puede correr peligro, puede correr riesgo. La palabra del Señor, amados hermanos, usted y yo la hemos escuchado y lo sabemos también. Amén, gloria a Dios. Lo sabemos también nosotros, amados hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos una lucha en este caminar, amados hermanos. Hay una lucha y esa lucha es espiritual. El apóstol Pablo nos dejó escrito en la palabra de Dios, especialmente en su carta a la iglesia de Éfeso, nos dejó escrito lo siguiente, en el capítulo 6, verso 12, dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense que
Amados hermanos, y todos nosotros creemos que esto es la palabra de Dios, ¿verdad que sí, hermano? Todos creemos que lo que dice aquí la Biblia dice la verdad. Pues entonces dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que hay una lucha espiritual. No se puede negar. Usted y yo no podemos pensar y decir, no, eso es cuento de fulano, fulana. Es real, amado, hay una lucha espiritual. Dice el apóstol Pablo en ese capítulo 6, verso 12, que no es contra sangre y carne, o sea, no es contra una persona física. Fíjense, hermanos, ante la situación que estamos atravesando en este momento del COVID-19, usted ha escuchado muchas veces, especialmente de los gobernadores, ¿verdad? Los líderes, el presidente, el equipo del presidente, han dicho una frase, yo no sé si usted ha prestado atención o la ha escuchado, que dice que ellos están luchando con un enemigo que es invisible. ¿Verdad que sí? Fíjense, amado hermano, y ese enemigo invisible que mucho daño ha hecho, ¿verdad que sí? Bueno, ya le digo, las estadísticas a nivel del mundo pasan de millones de gente que ha sido contagiada y miles de personas que tristemente han perdido la vida. Entonces el hecho, lo que quiero decir, amado, el hecho cuando ellos dicen que es un enemigo invisible, o sea, no se ve literalmente, no lo pueden negar. ¿Por qué? Porque la evidencia está ahí de las personas que han sido contagiadas, las personas que han muerto producto de ese contagio. Asimismo, el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, no es con una persona. Que fácil sería, ¿verdad?, con una persona, porque cuando usted tiene una lucha con otra persona, va y le da 2 o 3 cantazos y ya se acabó el problema. No sigan ese consejo. Ay, Señor. No, amados hermanos. Ay, Señor. Es algo que dice el apóstol Pablo, que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted y yo no los vemos físicamente, pero están ahí, amado, buscando molestar, buscando hacer daño, de perjudicar a los hijos de Dios. ¿A quiénes, amado? A aquellos que se descuidan de mantener, de cuidar su casa. Así que, amado, ahí especialmente el apóstol Pablo, como dije, establece muy claro con quién es nuestra lucha. Y como dije, amado, ¿y dónde se desarrolla esa lucha? Las regiones celestes. Y no solamente nos dice quién es el enemigo, dónde se relaciona esa lucha, sino que también dice cuán organizado está ese enemigo. Fíjense que dice que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Toda una organización, amados hermanos, es nuestra lucha espiritual. Así que entonces debemos entender que dice aquí la palabra del Señor que leímos en Mateo 12, versos 43 y 45, que el espíritu, amado, malo, el espíritu inmundo, se puede sacar, se puede desterrar de una persona, se puede sacar de una persona, pero el hecho de que se saca, que se trae liberación a una persona. De hecho, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, como yo les decía, ¿verdad?, cuando cantábamos el himno, cuando Él vino a mi corazón, le decía que cuando Cristo vino a nuestra vida, lo que hizo fue sacar todo lo malo, todo lo que nos hacía daño. Trajo liberación y ahora por eso es que el Espíritu Santo habita en nuestro ser. Pero, amado, todos esos espíritus, todas esas cosas malas que el Señor sacó de nuestro corazón, están por ahí, amado.
Porque el espíritu se puede sacar, se puede desterrar a otro lugar, pero no se destruye. ¿Ok, hermano? Y entonces eso es lo que nos debe traer la atención. Que el hecho de que hayamos sido liberados de X o Y cosa, y cuando digo cosa me refiero, ¿verdad?, a espíritus malignos, como dice el apóstol Pablo, no quiere decir que esos espíritus están destruidos, o sea, están muertos. No salieron de mí, posiblemente se metieron en otro lugar, pero posiblemente están dando vuelta para, como dice la palabra del Señor que leímos, que dice, volveré a mi casa. ¿Por qué? Porque ya está vacía otra vez. Así que si entendemos eso, amado, desde ya nos hace ver que hay que estar alerta. ¿Por qué, amado? Porque simplemente la hora del príncipe de las tinieblas todavía no ha llegado. Apocalipsis capítulo 20, verso 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso dice Apocalipsis capítulo 20, verso 10, pero todavía eso no ha llegado, amado hermano. Entonces, por eso es que usted y yo tenemos que estar entonces alerta. Así que lo que nos lleva entonces a entender que ese espíritu maligno siempre estará buscando la oportunidad de contraatacar y recuperar el terreno que un día le pertenecía a él. Ahora lo perdió, pero va a tratar de recuperarlo nuevamente. O sea, que el enemigo y todos sus demonios no están en el infierno. No, amado, ya donde menos quieren estar. No están allí, se encuentran en los aires, dice el apóstol Pablo, buscando una casa donde hacer habitación, donde habitar. ¿Se acuerdan, amado, cuando Jesús trajo liberación al endemoniado gadareno? Dice el evangelista Marcos, capítulo 5, versos 10 al 13. Dice ahí, amado, que los demonios, dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Esos eran los demonios que tenía, ¿verdad?, el endemoniado gadareno. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Se está dando cuenta que los demonios no están en el infierno. Tienen que tener un lugar donde habitan. Por eso entonces, amado hermano, esta palabra de Mateo, capítulo 12, versos 43 al 45, que es la que estoy utilizando como base de la reflexión, tiene mucha pertinencia para nosotros hoy, amado. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. No la podemos descuidar. Porque una casa vacía o la habita el Espíritu Santo o la habita un demonio. Porque vacía por mucho tiempo no va a estar, amado hermano. Y ese es el peligro que corremos todos los cristianos si descuidamos nuestra vida espiritual. Por eso dice entonces que ese endemoniado gadareno, la legión de demonios que tenía dentro, dice, envíanos a esos cerdos que están ahí porque queremos habitar en ellos. Dice la palabra que fueron puestos allí, o sea, cuando Jesús los reprendió, cayeron a los cerdos, y dice la palabra que los cerdos se estiraron por un rico. Pero habitaron en otro cuerpo. Por eso les decía, amado, la gente que piense que el diablo está en el infierno con sus demonios, está pensando en cuentitos de,
¿cómo se dice? De fantasía. No, allí es donde menos quieren estar. Van a estar echados, dice la palabra, Apocalipsis 20, ¿se acuerda que lo leímos? Verso 10, van a ser echados, pero todavía no ha llegado ese momento. Por tanto, si no ha llegado ese momento, amado, hay que tener cuidado. Hay que siempre tener presente, cuidar nuestra vida espiritual. Así que cuando entonces nosotros corremos el riesgo de perder nuestra liberación, como le dije, Jesucristo, el himno que cantábamos, cuando Él vino a mi corazón, obviamente el Espíritu Santo vino a nuestra vida y está en nuestra vida, pero nosotros no podemos descuidar, ni podemos hacer que el Espíritu Santo se vaya a nuestra vida. ¿Por qué? Porque al momento del Espíritu Santo salir de nuestra vida, esa casa que está vacía, no va a pasar mucho tiempo en que va a venir otro habitante. Lo dice aquí la palabra. Jesús lo dijo en el verso 44 de Mateo, capítulo 12. Entonces dice, esto es el espíritu que fue sacado, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Fíjense que, amados hermanos, muchas veces nos prestamos atención que dice ahí que la casa está barrida, está adornada, ¿verdad? Está limpiecita, linda, pero está ¿qué? Vacía, dice, desocupada. Y si está desocupada, alguien va a venir a ocuparla. Por eso es que dice el texto que los demonios, o como dice ahí, los principados que fueron sacados de nuestra vida un día, gracias a que Cristo llegó a nuestro corazón, pero tristemente nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. Esos que fueron sacados, que dijimos, amado, que no podemos pensar que fueron destruidos, o sea, que fueron matados. No, porque todavía no ha llegado la hora, están por ahí las regiones celestes, dice la Biblia. Esos que fueron sacados dicen, pero déjame ver, a ver cómo está la casa de donde yo salí un día. Ah, mira, sí, está bonita, está hermosa y está vacía. Ahora voy para allá. Dice ahí, volveré a mi casa. ¿Qué está diciendo el Señor en este día para usted, para mí y para todos aquellos amados que puedan escucharnos en este día? Que tenemos que cuidar nuestra salvación, hermano. Hebreos capítulo 2, verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Se están dando cuenta, hermanos, cuán importante es cuidar nuestra casa? Procurar que el Espíritu Santo esté ahí siempre, amado. Porque si la descuidamos, el Espíritu Santo sale, va a venir otro a ocupar esa casa, amado. Y el hecho no está en que venga otro a ocupar la casa, sino lo que va a pasar después de que venga ese otro a ocupar la casa. Que lo dice ahí también, que lo vamos a ver rápidamente, amado. Así que por consiguiente, debemos estar alertas, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad. O sea, en otras palabras, no te descuides, no nos descuidemos, hay que estar alerta. Amén, hermano. Permita el Señor, y es mi oración día a día, amado, que todas las personas que están en sus casas, que pertenecen al pueblo de Dios, no solamente esta iglesia, me estoy refiriendo al pueblo de Dios, pero que están en sus casas, producto, ¿verdad?, que todavía no se pueden congregar, y aún algunas iglesias que ya se están congregando, pero no han podido llegar por X o Y razón. Pero mi oración es, permita al Señor que estén cuidando
cuidando su casa. Que estén cuidando su casa espiritual. Porque Pedro dijo, sed sobrios y velad. O sea, no te descuide. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mire, hermano, y cuando usted observa los animales salvajes, especialmente estos leones y las leonas, en la vida salvaje, ellos no atacan cualquier presa, hermano. Ellos no atacan cualquier presa. No, primero que nada, ya la presa que ellos van a atacar ya la han estudiado hace rato. La han seguido hace rato. La están siguiendo. Y observan primero que nada que esa presa se ve debilitada de los demás. Se ve más débil que los demás. Mira, esa presa se está quedando atrás. No lleva el mismo paso de los otros. Se está quedando atrás. Y la siguen acechando poco a poco. Cuando llega el momento en que la atacan. Asimismo dice el apóstol Pedro que hace el diablo con nuestras vidas espirituales, hermanos. Sed sobrios y velad. Así que, amado, tenemos que entonces estar conscientes que debemos guardar, proteger nuestra vida espiritual. Porque dice la palabra que ese espíritu que una vez fue sacado de nuestras vidas, cuando descuidamos nuestra vida, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Y llega nuevamente, pero no es eso, amado, que solamente él llega. Dice el otro verso, el 45, entonces va, mire el peligro, hermano, de descuidar una salvación tan grande. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Te estás dando cuenta, amado? No solamente llega a él, sino trae 7 cuates más. 7 panitas más, 7 brothers de él. Pero dice que son peores que él. Ay, hermano. Por eso hay que tener cuidado. No nos descuidemos, amado, de una salvación tan grande. Por eso el título del sermón es el peligro de la casa vacía. No, amado, no podemos descuidarnos. Por eso la importancia, amado, de día mantener nuestra vida espiritual en nuestros hogares, con nuestras devociones personales, que la mente nuestra siempre esté pensando en lo que es de Dios, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, en todo lo que es digno, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que tiene virtud, dice el apóstol Pablo. Entonces, en eso pensar, en todo lo que es digno de alabanza. Porque, hermanos, encerrados en nuestras casas, ¿verdad que la mente empieza a correr? Ah, hermano. Ay, que si empieza a correr. Ay, muchacho. Y sigue corriendo la mente, hermano. Como usted y yo venimos a ver, ni mirar por la ventana nos atrevemos. ¿Ah? Así que hay que cuidarnos. Ese es el mensaje para usted y para mí y para todos los que van a escuchar este mensaje, amado. No podemos descuidar nuestra casa, porque hoy la puede habitar el Espíritu Santo, pero si la descuidamos, mañana la puede habitar otro que fue sacado de tu vida con 7 más peores. Y dice la Biblia que entonces el estado, o sea, la condición de esa persona va a ser peor como estaba antes. Porque, hermano, el diablo nunca va a traer nada bueno, hermanos. Nunca. Por más bonito que nos pueda presentar las cosas, nunca va a traer nada bueno. Así que, amado, entonces,
Termino en esta mañana diciendo, existe un gran riesgo si dejamos nuestra casa vacía. Existe un gran riesgo. No nos arriesguemos. Porque dice el verso 45 que leí de Mateo capítulo 12. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Qué triste, ¿verdad, hermanos? No. Por eso el Señor nos advierte hoy de que mi casa siempre esté, como dice aquí, esté barrida, adornada y ocupada por el Espíritu Santo. Amén, hermano. No hay peligro más grande para un cristiano que no estar ocupado en el reino de Dios. Cuando dejamos de trabajar en su viña y descuidamos la casa del Espíritu Santo, corremos el riesgo de que Satanás vuelva a ocupar su lugar de donde una vez fue sacado. Por eso dice el evangelista Mateo, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que vamos a darle mantenimiento a nuestra salvación y no descuidemos nuestra casa. Amén, hermanos. Oramos en este día y pedimos al Señor por cada uno de nosotros, pero también por aquellos que están en sus hogares, que el Señor los bendiga, también los ayude en que puedan mantener su casa adornada, barrida, pero sobre todas las cosas ocupada por el Espíritu Santo. Padre Celestial, Dios bueno, gracias por tu palabra linda y hermosa. Gracias por la enseñanza que nos has traído en el día de hoy. Gracias, Señor Dios, porque nos has hablado y nos has enseñado la importancia de tener siempre nuestra casa ocupada por el Espíritu Santo, Señor. Líbranos, Señor, cuídanos, alértanos día a día, Señor, cuando quizás estamos descuidando nuestra casa, Señor. No lo permitas porque corremos un gran riesgo, Señor. Por eso te pedimos, Señor amado, que nos ayude siempre a estar alerta, que nos ayude, Señor amado, a siempre estar, Padre amado, consciente que nuestra casa te pertenece a ti y que el único que puede habitar nuestra casa eres tú, Señor. Por eso te pedimos, Dios amado, que nos ayude. Bendice a mis hermanos que en este día pudieron llegar aquí a tu casa. Gracias por ello. Y aquellos que están en sus hogares, que nos escucharán, bendícelos también, Señor. Y que, Padre amado, allí en sus hogares, ellos puedan tener conciencia, Señor amado, de que deben guardar y cuidar siempre su casa, que esté barrida, adornada, pero sobre todas las cosas ocupada por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por el mensaje que nos has traído para nosotros hoy. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén, Señor, y amén.